Neximo, by IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Buenas noches a todos, como siempre un gusto saludarles a todos ustedes que nos escuchan cada jueves a las 9 de la noche aquí en el programa de Inversiones Inmobiliarias. Yo soy Karim Boudiaby y les voy a acompañar durante esta hora para platicar y hablar de bienes raíces. Hoy tenemos un programa especial. Regularmente dedicamos nuestro programa a ciertas temáticas y vamos a hablar hoy con expertos del sector de las fibras. De hecho, tenemos aquí completamente en vivo en el estudio con nosotros, en el estudio de la Ciudad de México, con nosotros a Gonzalo Robina, el director general adjunto de Fibra 1. Y también se enlazará con nosotros un poco más tarde vía Zoom Raúl Martínez Solarespiña, quien es el director general de Fibra Educa. Con ellos vamos a hablar del panorama de crecimiento de las fibras y vamos a tener una plática muy conversacional aquí con Gonzalo para entender un poco cómo invertir de manera inteligente en bienes raíces, de la mano de un experto que gestiona miles, sino millones de metros cuadrados aquí en México. También estarán con nosotros Carlos Garcilaso Gómez, un asesor profesional en inversiones inmobiliarias, para hablar sobre los beneficios del programa especial de generación urbana y de vivienda incluyente que se llama PRUVI. ¿Okay? Él nos va a ayudar a entender cómo podemos comprar viviendas a menos de $1 millón aquí en la Ciudad de México. Muchos de ustedes regularmente nos hablan de la necesidad de encontrar propiedades asequibles, así que quédense con nosotros hasta el final del programa. Todo esto y mucho más lo preparamos como siempre para que ustedes puedan entender cómo hacer buenas inversiones inmobiliarias, cómo puedan desarrollar su patrimonio, y les invitamos por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales @KarimNeximo o @Inversiones Inmobiliarias TV en Instagram. Nos lanzamos ya de una vez, ya que tenemos un programa súper cargado. Arrancamos nuestro especial Fibra con Gonzalo Robina, el director general adjunto de Fibra 1, y luego en un momento nos conectaremos con Raúl Martínez Solarespiña, el director general de Fibra Educa. Gonzalo, es un placer tenerte aquí en el programa, te agradezco mucho, ya nos haces el favor de venir regularmente aquí en el estudio con nosotros presencialmente, agradecemos el esfuerzo y nos vas a platicar un poco del desempeño obviamente de Fibra 1, vamos a atacar algunos temas relevantes sobre del fondo. Vas a ayudar a entender como tú, un inversionista ya muy experimentado, que gestiona millones de metros cuadrados, millones de pesos de inversión, como tú a nivel personal, pues piensas bienes raíces, cómo lo has vivido a lo largo de los últimos años y cómo lo ves, por supuesto, para el futuro. Ahora, antes de que arranquemos sobre esta segunda parte, ayúdanos a entender un poco qué es Fibra 1, para quien no está enterado, quien no sabe del tamaño justamente de esta empresa. Bueno, antes que nada, mil gracias. Me siento bienvenido a casa. La verdad es que mi agradecimiento a ti en lo personal, pero al grupo, sabes que estamos muy cercanos y que felices de compartir con ustedes las experiencias que hemos ganado a lo largo de muchos años de dedicarnos a esta industria. Fibra 1 es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, el equivalente a los REITs en Estados Unidos, que Fibra 1 fue el primer fideicomiso que salió al mercado en México hace 12 años, ya cumplimos 12 años en el mes de marzo, y es el vehículo a través del cual se hace accesible a los inversionistas minoristas el poder invertir en bienes raíces que a lo mejor no lo podrían hacer de una manera directa. En una fibra puedes invertir desde $5,000, $3,000, $100,000. Si tú trataras de invertir en bienes raíces, a lo mejor pues la inversión mínima que puedes hacer, a lo mejor directamente comprando un departamento, una casa de interés social, estás hablando de 500, 700, $1 millón, que pues de alguna manera no se te hace accesible. Y por otro lado, si lo pudieras hacer, si tuvieras, $1 millón, compra un departamento, estás concentrando el riesgo de la inversión en el sector, pues para mí estrella, el tema inmobiliario, pero lo estás concentrando en una sola propiedad, en un solo sector, dentro de un solo mercado, que si lo haces a través de una Fibra 1 está invertido tanto en el sector industrial como en el sector comercial, como en el sector de oficinas. Tenemos algo de hoteles, algo de universidades inclusive. Tenemos presencia en los 32 estados de la República. Está manejado por profesionales. De alguna manera tú te puedes quedar tranquilo, decir, tengo mi inversión en bienes raíces, Cada trimestre estaremos distribuyendo el dividendo, que sería el equivalente a la renta que podrías estar comprando en tu departamentito de $1 millón, ¿sí? Es la forma de acceder y
sin ningún problema. El día que se te va el inquilino cuando tienes un solo departamento y te tardas 3 meses o 6 meses en volver a traer otro, con tu ingreso cero. Aquí, al estar tan diversificados, pues la verdad es que no tienes ese riesgo. Cada trimestre vas a estar recibiendo un dividendo predecible, ¿sí? Cierto, auténtico y que de alguna manera te puede dar toda la tranquilidad del mundo. Y sabes, lo que mencionas es justamente un poco de las contradicciones del mercado. Si lo piensas, invertir en una fibra debería de ser el primer reflejo de cualquier persona que esté interesada en hacer crecer su dinero, protegerlo con un bien raíz, o sea, teniendo un activo real detrás de su inversión, pero al mismo tiempo buscando un activo líquido manejado por profesionales. Y sin embargo, ¿cuál es el número? Si tienes una idea de cuál es la proporción de mexicanos que invierten en esto en lugar de invertir en una propiedad, porque siento que está muy arraigado el sentimiento de que necesito tener mi propiedad, aunque valga 500,000 pesos o 200,000 pesos y que no tenga valor a largo plazo, prefiero esto que invertir quizás 100,000 pesos en una fibra donde puedo ver el crecimiento de mi inversión. A ver, tocaste un punto neurálgico. Punto número 1, la cultura mexicana es de... Nos gusta tener nuestros tabiques, o sea, sentirlos, tocarlos, o sea, exacto. No es una cultura de que es lo que financieramente más me conviene o no. Es decir, estoy respaldado, tengo la tranquilidad de que tengo mi techo y de aquí nadie me va a sacar, ¿sí? Pero tradicionalmente, y si tú le preguntas a gente que está en la industria que quieras, en el comercio, en la manufactura de cosas, siempre el primer negocio al que se quieren diversificar y aquello que les generó el negocio de las telas, ok, ya junté una ronchita, me compro un inmueble y 2 y 3 y ahí voy creciendo, pero es siempre una diversificación. Culturalmente eso lo tenemos. Eso es una escala, repito, a quien puede tener acceso a cantidades importantes de dinero. Pero la forma de hacerlo es a través de las fibras, es idéntico que eso, ¿sí? Y con un punto que se me olvidó comentarte y que tú lo sacaste ahorita a colación, es el tema de liquidez. O sea, si tú compras tu departamento, vuelvo al ejemplo del $1,000,000, etcétera, el día que lo quieres vender, no sabes si te vas a tardar 3 meses, 6 meses, 1 año en venderlo. Y mientras estás sentado en el inmueble, costándote el mantenimiento. Si tú tienes acciones, le llamamos acciones, pero realmente son certificados bursátiles en una fibra, dada la liquidez que estamos teniendo en el mercado, hay unas con mayor liquidez que otras, ¿sí? Pero a final de cuentas tú, el día que tienes la necesidad, vas y vendes tus certificados en tu casa de bolsa a través de la Bolsa Mexicana de Valores y al día siguiente tienes tu dinero. Y no tienes que venderlo todo aparte. Exacto. Tú tienes tu millón ahorrado en fibras, oye, tu emergencia, tu urgencia son 50,000 pesos, pues vende 50,000 pesos equivalentes de tus certificados. Correcto. En cambio, si quieres vender tu departamento o lo vendes todo. Adelante, Gonzalo. De alguna manera, pues vas a tener que venderlo todo. Aquí lo vendes, oye, y saliste del apuro a los 3 meses, pues a los 3 meses vuelves a reponer tus 50,000 certificados que vendiste hace 3 meses. Entonces, tiene todas las bondades. Sí, y sin embargo, tiene al mismo tiempo este obstáculo mental de que tienes que comprar tu inmueble a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y si lo piensas hoy en día, lo que hacemos nosotros, particularmente en mi sector, las PropTech, es intentar facilitar la compraventa de inmuebles a través de Internet, cuando realmente hoy en día es súper sencilla porque podrías hacerlo a través de una fibra, a través de la bolsa. Es correcto. Eso es muy interesante, es un paradigma interesante. Ahora, me dicen en la cabina que ya tenemos a Raúl con nosotros, Raúl Martínez Solares Piña. Raúl, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Por supuesto, Karim. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Oye, Gonzalo, ¿cómo están? Un gran amigo tuyo está con nosotros en el estudio y antes de pasártelo, nada más para decirte, hablando con él un poco antes del programa, me dijo que tu oficina estaba a cientos de metros de nuestro estudio. Así que te esperamos la próxima vez que estés aquí en la Ciudad de México. Fui con el chisme de que Así tuve que pasar por enfrente de tu oficina para llegar acá. Sí, estamos ahorita en el foro de emisoras bursátiles de la bolsa
En y por eso Cancún. no me fue posible acompañarlos en el estudio, pero encantado de participar en este programa No, con el colega y gran amigo Gonzalo. es un placer, Raúl, y gracias de verdad que estés aquí con nosotros. Intentamos en el programa ayudar a todos a entender cómo funcionan las fibras. Entonces, una pregunta que les voy a hacer a los dos y que me van a poder ayudar a contestar es un poco, ¿cuál es el tamaño de la inversión? Todos aquí nosotros somos una comunidad de inversionistas que yo llamo retail, ¿ok? Y aunque seamos buenos inversionistas, a lo mejor alguien tiene 10, 15 casas, que ya sería un portafolio muy grande de bienes raíces aquí en México y en cualquier parte. Pero ustedes manejan literalmente millones de metros cuadrados, ¿ok? O cientos de miles de metros cuadrados. ¿Cuáles son los números que nos puedes compartir de Fibra 1, por favor, Gonzalo? Y después, si nos ayudas, Raúl, a presentar Fibra Educa, que además es una fibra con un segmento, un nicho de mercado distinto a Fibra 1, por ejemplo. Bueno, a ver, de números que Por te puedo supuesto. compartir, Fibra 1 tiene aproximadamente 12 millones de metros cuadrados de área rentable, ¿sí? 6 millones de ellos están en el sector industrial, que hoy está muy de moda el sector industrial. Tenemos inmuebles comerciales por cerca de 3 millones y medio y 1,5 millones de metros cuadrados de oficina, que hoy todo el mundo lo considera como el patito feo de la industria, pero si quieres podemos entrar ahí al detalle. Sí. Nos preguntabas de con cuánto se puede invertir. Prácticamente no hay límite inferior. Lo pueden marcar, lo tienes que hacer a través de una casa de bolsa. Hay algunas casas de bolsa que te ponen límites mínimos de inversión, pero te puedo decir que desde 5,000, 10,000 pesos podrías empezar a comprar certificados de cualquiera de las fibras y pues irlo creciendo en la medida que puedas. Un mes que te sobraron otros 5,000 pesos, puedes invertir esos 5,000 pesos de inmediato en una fibra. ¿Sí? Entonces, la verdad es que es la forma de bajar la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario a ese retail que tú hablas, que también hace rato me preguntabas de cuántos mexicanos pueden estar invertidos en fibras. Nosotros no tenemos visibilidad a esto, porque obviamente no sabemos quiénes son nuestros inversionistas por el secreto bancario, etcétera. A través de las casas de bolsa, tú puedes comprar y yo no me entero que tú compraste. O sea, sé que la casa de bolsa Actinver hizo una compra de 100,000 certificados, pero yo no sé quién fue quien los terminó comprando. Vamos, entonces yo no tengo visibilidad a cuántos. Y la otra forma es, hay fondos que tienen dentro de sus activos fibras y que tú puedes comprar el fondo A o el B y esos indirectamente estás comprando fibras. Pero llevamos 12 años y ahí Raúl no me va a dejar mentir, tratando de educar un poquito al mercado en este sentido, de las bondades que tiene la inversión en fibras. Pero si no me equivoco, creo que en el país debe de haber alrededor de 250, 300,000 cuentas en casas de bolsa. Pues ese es el universo potencial al que podríamos estar llegando nosotros. Necesitamos inyectar una cultura más de inversión y de ahorro en el país, ¿sí? Pues para que esto se creciera mucho más allá de lo que hoy tenemos en el país. Y antes de pasarte la palabra, Raúl, un puntito nada más. ¿Dirías que entonces tu competidor principal es el crowdfunding? Alguien que hoy hace lo mismo que tú, pero de manera nada regulada como lo es una fibra. Híjole, ¿no? El crowdfunding, yo tengo mis reservas. Mis reservas importantes en ese sentido. Viví de cerca una experiencia de un crowdfunding en Estados Unidos, manejado por unos amigos colombianos que les terminó yendo. Ahí sí es invertir a ciegas sin saber lo que hay atrás. Uh-huh. ¿Sí? La verdad es que no nos quisiéramos comparar ni por nada a un tema de ese tipo, ¿no? Sí, lo veía más como el tipo de que ellos también tienen esta voluntad y aquí, Raúl, no dudes en compartir tu opinión, de democratizar la inversión, de hacerla lo más sencillo posible, desde 1,000 pesos y con cierta liquidez, aunque no hay un mercado secundario tan líquido como en una casa de bolsa, obviamente. O sea, toda la regulación que tenemos nosotros y que hay veces que nos podemos quejar como emisores de todo ese tema,
Es simplemente, o sea, una vez que lo pasas, dices, esto es en beneficio de la certidumbre y la tranquilidad de los inversionistas, ¿no? Entonces, digo, en general, la verdad es que son dos productos completamente distintos. Sí es totalmente una forma de democratizar la inversión en el sector, sí lo es, pero con toda la certeza, todos los candados habidos y por haber. O sea, aquí no hay forma de tener una sorpresa. Raúl, platícanos un poco de Fibra Educa y qué opinas al respecto justo de esos puntos que acabamos de mencionar. Claro, yo te agregaría en relación a lo que comentaban ahorita tú y Gonzalo, que estos mecanismos de crowdfunding están diseñados mucho más para tratar de democratizar, si es llevarle el término, el lado de quien sale a buscar inversionistas. Entonces, en este sentido, es el que quiere hacer un negocio que está buscando quién le ponga dinero. Del lado de las fibras, más bien lo que tenemos es que democratizar la participación de las personas que buscan invertir, que hoy la mayoría de los mexicanos ya están invertidos en fibras, nada más que no lo tienen tan claro. ¿Por qué están invertidos a través de sus cuentas de las Afores? Que son los inversionistas institucionales más grandes de todo el país y que tienen como un componente muy importante de su portafolio de inversión a las fibras, precisamente por las características particulares que tiene este vehículo de estabilidad, de confiabilidad, digamos, de revalorización en el tiempo a partir de la inflación, del valor de la inflación, más la generación de las rentas que provoca estas distribuciones que alimentan las cuentas individuales. Y si a eso le sumas el hecho de que por la reforma del sistema de pensiones en los siguientes 10 años se va casi a duplicar el tamaño de los recursos que están invertidos en las Afores, evidentemente va a haber una necesidad mayor de participar en el sector de las fibras y de que estas estemos trabajando como lo hacemos hoy muy arduamente para hacer crecer el valor de sus portafolios y en ese sentido ofrecer mejores retornos a los inversionistas. Raúl, particularmente en el caso de... Te pido un minuto porque vamos a ir al corte ahora y no te quisiera interrumpir. Así que dame 2 minutos de corte, regresamos rápido y seguimos contigo para presentar Fibra Educa. Vamos a corte y regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, estamos en nuestro especial Fibras. Tenemos en el estudio a Gonzalo Robina, el director general adjunto de Fibra 1, y con nosotros en la línea a Raúl Martínez Solares Piña, el director general de Fibra Educa. Raúl, antes de que tuvimos más bien que cortar y interrumpirnos por el corte, estábamos hablando un poco de la importancia de las fibras para democratizar la inversión para el cliente final, a diferencia del crowdfunding, que muchas veces pues viene a apoyar quien busca fondeo. Tú nos hablabas de esta diferencia que me parecía muy acertada. Platícanos un poco de Fibra Educa, porque no sabía, de hecho yo, que había fibras especializadas, segmentadas con un nicho de mercado, una tesis de inversión particular. Te diría que, de hecho, poca gente lo sabe porque somos la única a nivel mundial que tiene esta especialización puntual del sector educativo. La tesis de inversión es muy específica. Hay un sector que está creciendo, particularmente en América Latina y en México puntualmente, que es el sector educativo, específicamente el orientado a la educación privada de costo medio, bajo y bajo, porque es el único sector que las tendencias sociodemográficas, las limitaciones del Estado en términos fiscales para hacer crecer la oferta de las universidades públicas, hace que tengas una trayectoria de expansión de la educación superior en México y esto requiere infraestructura. Entonces, esa es un poco la tesis central de inversión. La Fibra Educa nació hace casi 5 años. La oferta pública inicial fue en el 2018, a finales de junio del 2018. Empezamos con cerca de 350,000 metros de área bruta rentable. Hoy crecimos en 50%, estamos en 550,000 metros de área bruta rentable. Los ingresos en estos 5 años han crecido en 100%, y esto tiene el doble componente, que es una de las virtudes de este tipo de instrumentos, que las rentas, en el caso de Fibra Educa, están indizadas a la inflación. Entonces, los inquilinos tienen que ir aumentando la renta en función de la inflación. Entonces, eso protege los ingresos y eso es un mecanismo natural también para apoyar a los inversionistas, porque las rentas están siendo ajustadas por la inflación. Y si consideramos la trayectoria que ha tenido la inflación en los últimos años, pues la verdad es que es un mecanismo extraordinariamente importante para la protección de los inversionistas, porque aseguró que en estos últimos años, con inflaciones muy elevadas, los ingresos de la fibra se ajustaran. Entonces tienes un doble componente por el crecimiento del portafolio y el segundo por la parte del ajuste de inflación. La tesis es muy sencilla. Nosotros somos una fibra muy especializada, creyendo que el conocimiento, en este caso, de un sector muy particular,
permite adquirir portafolios que le generen valor a los inversionistas en el tiempo, en un marco donde además privilegiamos mucho los temas de gobernanza, los temas de protección a los derechos y minorías de los inversionistas. Hace algunos meses, una firma internacional dedicada a los temas de calificación de los gobiernos corporativos nos dio una calificación extraordinaria. Estaremos entre las primeras 10 REITs norteamericanos, temas de gobierno corporativo. Entonces, en ese sentido, la fibra es una fibra especializada de mucho menor tamaño, pero aún así somos ahorita ya la tercera fibra por valor de capitalización de mercado, y creemos que somos una alternativa importante para invertir en el sector de bienes raíces, pero particularmente con un sesgo específico a ese sector subyacente que es la educación, que va a seguir creciendo en América Latina y en México. Para como entrar un poco, si quieres, en la parte operacional, porque es sumamente interesante, ustedes invierten esencialmente en la infraestructura de bienes raíces para las escuelas, las universidades, y dejan operar estas universidades, escuelas de diferentes segmentos por especialistas. O sea, un poco como en el sector hotelero, hay quien hoy es dueño del bien raíz y quien opera el negocio, ¿verdad? Exactamente, lo cual te agrega un grado de complejidad desde la perspectiva inmobiliaria. En este sentido, a diferencia de un inmueble que lo tienes para oficinas, que si se va un inquilino encuentras otros potenciales inquilinos que sustituyan la utilización de ese espacio de oficinas, en el caso de una universidad, sustituyas a un operador educativo por otro y le digas, a ver, creo que te perdemos un poco en la línea, Raúl, también. En el momento que regreses con nosotros, si seguimos del lado de Fibra 1, hay dos temas importantes que estoy seguro puedes hablar durante horas conmigo aquí, Gonzalo. El primero es, cuando tocó el COVID, que ya está muy detrás de nosotros, el principal reto que veíamos en el sector corporativo era el uso o la disponibilidad importante de metros cuadrados de oficinas. Y tú viniste aquí mismo para hablar de proyectos de reconversión. Entonces quisiera que nos compartas un poco de actualidad sobre esto. Y segundo, obviamente platicaste de la cartera, del portafolio, que está muy balanceado con actividades en el sector industrial y actividades en el sector corporativo y comercial. Y obviamente hay una palabra que todos hemos aprendido a recitar, a repitar, que es el nearshoring. Ahora, tú desde tu perspectiva, ¿cuál va a ser este impacto del nearshoring, tanto para el sector industrial como para la economía mexicana en realidad? Si quieres, arrancamos con la reconversión y después platícame del nearshoring. Con lo que me acabas de preguntar, espero que tengas audiencia de aquí a las 12 de la noche, pero bueno. O continuaremos en el podcast, ¿sabes? Oye, a ver, el tema de reconversión. Efectivamente, una lección que nos dejó el COVID fue, digamos, nos desnudó como país en cuanto a la infraestructura, al servicio de salud a la población. Ahí aprendimos que había la posibilidad de crecer de manera importante. Hay un sector de operadores, y ahorita lo decías, lo decía Raúl con el tema de las universidades, tú lo sacaste a colación con el tema de los hoteles, en los hospitales es lo mismo, ¿no? Pero en los hospitales era muy raro que estuviera el inmueble en manos de terceros distintos al operador. Uh-huh. ¿Sí? Ahí básicamente los que pudiéramos haber pensado hasta hace 4 o 5 años, yo te podría decir que en la totalidad el inmueble era propiedad del mismo operador. Entonces, la capacidad de crecimiento de estos operadores estaba limitado por el lado económico a poder desarrollar el inmueble en sí, que era la inversión más fuerte que ellos tenían que hacer para abrir un hospital. Entonces, ahí fue parte de lo que aprendimos y hemos iniciado, o fuimos pioneros también en el sentido de decir, ok, vamos a hacer una cosa. Nosotros compramos el inmueble y se lo arrendamos a los operadores, que ellos lo equipen, pero representa un 20% de lo que anteriormente tenían que invertir para abrir un hospital. Entonces, y dado la caída que había en la ocupación de algunos de nuestros inmuebles de oficinas, dijimos, bueno, pues aquí está el match perfecto. Y efectivamente, desde edificios completos de oficina, tenemos un caso de 30,000 metros cuadrados, un edificio que se convirtió en un hospital de servicio completo, hasta las cajas, bueno, los inmuebles donde estaban
todos pueden recordar a Best Buy, que estuvo en México, se salió hace unos años ya del país. Esas cajas que ocupaban entre 2.500, 3.500 metros, hoy se están convirtiendo en clínicas ambulatorias, laboratorios, clínicas oftalmológicas, donde se hacen operaciones láser y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo dentro del nicho de salud. Y yo creo que, y lo digo con orgullo, apoyando también a la población, o sea, en la medida que podamos darle más servicios de salud de calidad a buen precio a los ciudadanos, yo creo que es un ganar para todo mundo, ¿no? ¿Sabes? Antes de que me contestes a la siguiente pregunta, creo que hay un elemento muy interesante que acabas de mencionar en cuanto a la necesidad de la gente de entender que invertir en una fibra sería buena idea, porque en realidad están pisando las propiedades de las fibras constantemente. Cuando hablas de estas cajas, estos espacios ocupados en el pasado por Best Buy, o sea, hablas de las posiciones prime que tienes en las grandes plazas comerciales de México, y quizás nos puedes compartir algunos de los nombres. En realidad, yo como consumidor cada fin de semana estoy comprando en estos lugares, creando valor para el negocio. Pues en realidad debería de estar comprando a mí mismo, invirtiendo en la fibra, porque así haría sonar la caja 2 veces en realidad. Exactamente. Le estás ayudando a quien le estás pagando tu compra, le estás ayudando a pagar la renta a tu inmueble. Exactamente. Esto es la lógica a la cual, si lo piensas, es el racional por el cual deberías de querer invertir en estas plazas comerciales. Pienso aquí en una en la cual voy regularmente, en Torre Mítica. Es de ustedes, Torre Mítica, es ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí vas, es uno de los centros más modernos, de las torres más modernas, oficinas más modernas que existen. Y obviamente lo que quieres, yo tenía mi oficina allá en un espacio de coworking que es muy famoso aquí en México, y en realidad no lo había pensado, hubiera tenido que comprar certificados de fibra 1, y así pues me ayudaba en realidad a pagar la renta de mi propio inmueble. Qué interesante. Ahora, regresamos al tema nearshoring, ¿ok? Nearshoring ha sido citado como la gran oportunidad de bienes raíces para México, a raíz justamente o a consecuencia de la reorganización de la cadena de suministro a causa del COVID. ¿Tú cómo lo ves? ¿Oportunidad? ¿No oportunidad? ¿Y en qué sentido va a ser una oportunidad? Tenemos 2 minutos antes de ir a corte y luego regresamos, solo para que estés atento del tiempo, ¿ok? Claro. A final de cuentas, es una oportunidad única que tenemos enfrente. Y esto lo he dicho ya en otros foros y lo comparo. La oportunidad que tenemos enfrente con el nearshoring, y ahorita me meto a explicar lo que es el nearshoring o cómo veo yo el nearshoring, pero vamos, la oportunidad que tenemos enfrente es tan importante o más importante que la que tuvimos a mediados de los 90 con la firma del primer Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que tenemos enfrente hoy con el tema del nearshoring, ¿sí? Y yo más que el COVID... Bueno, el COVID dejó entrever la debilidad de las cadenas de distribución y la dependencia de esa globalización, ¿sí? Y eso sumado al conflicto China-Estados Unidos, eso pues ahora sí que nos cayó del cielo el beneficio, ¿no? Tenemos esa oportunidad, tenemos que trabajar para tomar ventaja de esa oportunidad, y yo te diría, nearshoring. Obviamente todo el mundo habla de nearshoring por el tema industrial. Se van a venir a plantar a México en el número de plantas industriales de manufactura nuevas que van a crear empleos, etcétera, ¿no? Pero nearshoring no solamente va a beneficiar al sector industrial, del que todo el mundo hemos hablado, y si quieres ahorita más adelante en el siguiente sector te doy detalles duros, porque todo el mundo habla de una manera etérea de lo que es nearshoring. Yo te puedo dar datos duros de lo que implica y lo que va a implicar para México el nearshoring dentro del sector industrial. Pero no solamente va a beneficiar al sector industrial, ese sector industrial va a generar mano de obra que hoy tal vez está en una economía informal, que no tiene acceso a una hipoteca para comprarse una casa. Esa gente va a tener acceso a una hipoteca, ¿sí? Ya me avisaron, así que tenemos que cortar. Regresamos justamente después, Gonzalo. Claro. Ya nos avisaron. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Espero que están disfrutando tanto como yo estas pláticas que tenemos con estos inversionistas de los más sofisticados que existen en el sector inmobiliario. Estamos en el tope de la cadena alimenticia de bienes raíces. Yo te compararía Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1, o Raúl Martínez Solares Piña al killer whale, ¿sabes? A este orca
que está arriba literalmente de la cadena alimenticia en el océano, pues es lo que es compartir con ustedes de personas que literalmente han vivido, han pasado su vida entendiendo cómo invertir de manera inteligente. Así que vamos a seguir disfrutando. Raúl, creo que ya estás de vuelta con nosotros, ¿verdad? Si nos escuchas, hazme una señal, así te vamos a poder volver a involucrar. Excelente, así te podemos volver a involucrar en la reflexión. Estábamos hablando, Raúl, ahora mismo del nearshoring, ¿ok? Y yo quería que hablemos de esto porque evidentemente es una oportunidad para México y todos queremos que la economía mexicana crezca. Y esto es un beneficio para todos. Pero tú nos ayudabas a entender, Gonzalo, qué tanto es una oportunidad para el mercado y muchos de nosotros quizás no lo percibimos de manera correcta. ¿Qué me puedes ahondar al respecto, por favor? A ver, el tema de nearshoring, te decía, viene primordialmente por el conflicto que se da entre Estados Unidos y China. Entonces hay una migración muy importante de productos que se manufacturaban en China, empresas que manufacturaban en China, que se están viniendo a montar a México. ¿Y por qué México? Porque tenemos 3.500 kilómetros de frontera con el país, el consumidor más grande del país, del mundo. Y por otro lado, la pura región norte de Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos y México, per se, ya es una economía increíblemente desde temas de la pirámide poblacional, el consumo que se tiene. Si tú ves la pirámide de México, cómo se complementa con una pirámide de Estados Unidos o de Canadá, estoy hablando de la pirámide poblacional, la juventud que tiene México comparado a lo mejor ya con poblaciones más grandes, más viejas en Estados Unidos. Esta región es 100% autónoma en temas energéticos, ¿sí? Produce y se consume su propia energía, cosa que no sucede en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Y déjame darte datos rápidos, concretos y rápido de lo que representa el nearshoring. En México, en el sector industrial, tenemos aproximadamente 67 millones de metros cuadrados de área rentable. Estados Unidos tiene 650 millones, 10 veces más que México. Hay, por ejemplo, mercados como el de Dallas y Fort Worth que tienen solitos 50 millones de metros cuadrados, ¿sí? Prácticamente lo que tenemos en todo México. Bueno, si nos vamos al mercado en China, ellos tienen 3,000 millones de metros cuadrados, 5 veces más que Estados Unidos. Con que nosotros capturemos el 2 o el 3% de lo que se está saliendo de China, que de China se salga el 2 o el 3% para mudarse a México, doblamos la planta industrial que tenemos en México. ¿Sí? Sí, es una oportunidad es una locura. Y otra comparación, México, esos 67 millones que te hablo que tenemos de superficie, es mayor que todo lo que hay de la frontera sur de México hasta el cono sur, sí, incluyendo Brasil. Okay, impresionante. Sí, entonces esa es la oportunidad que nos está presentando nearshoring. Y eso es el sector industrial, obviamente es la puerta de entrada de los beneficios. Pero te decía, el tema habitacional se va a ver beneficiado, va a haber gente requiriendo vivienda. Esa gente que va a tener ya una vivienda, va a tener necesidad de ir a comprar un centro comercial. Y el otro día, también para el sector de oficinas, el otro día platicando con la gente de Deloitte, auditores, ¿sí? Le decía, para una planta como la de Tesla que nos anunciaron con grandes tambores, ¿cuánta gente si a ti te dan la chamba de ser el auditor de Tesla México, cuánta gente tendrías que contratar? Me dieron una cifra aproximada de entre 150 y 200 gentes. Esas gentes, ¿dónde las vas a sentar? Claro. Van a necesitar una oficina, claro. ¿sí? Y así como te digo, los auditores van a ser los abogados de Tesla, los gestores de Tesla, todos los servicios que necesite Tesla, pues van a requerir oficinas tarde o temprano, ¿sí? Entonces, esta es una derrama en general para todos los sectores, no nada más el industrial. Me queda claro que la puerta de entrada es el industrial, pero esa gente, y Raúl le consta, esa gente también va a tener acceso a una
educación que a lo mejor hoy no tiene. Va a tener el flujo de dinero para poder pagar una colegiatura de nivel medio, medio bajo, que es la que tienen en Fibra Educa, ¿no? Justamente le iba a preguntar esto a Raúl, pero creo que vamos a intercambiar asientos. Te vas a poner aquí, Gonzalo, y hacer las preguntas también. Raúl, tú justamente, pensando en esto, ven entonces, mirando un ojo muy, muy atento, las zonas en las cuales se van a desarrollar o las zonas en las cuales el nearshoring van a beneficiar para justamente encontrar espacios, ubicaciones inteligentes para luego poder ofrecer servicios educativos, me imagino. Por supuesto, tiene mucha razón Gonzalo. Las inversiones que van a llegar a México no es la maquila de los 80s. Requiere una intensidad no vista en desarrollo de capital humano. Y el desarrollo de capital humano requiere educaciones de ciclo corto, requiere una serie de procesos que solamente, digamos, modelos educativos formales le van a poder dar a las empresas que se sitúen en esas zonas. Más además, como señalaba Gonzalo, si tienes un polo de desarrollo donde está llegando nuevos empleados, nuevos trabajadores, te van a llevar a sus familias y van a requerir la oferta de ciertos servicios como la educación, o ya señalaba Gonzalo, las oficinas, los hospitales, los centros comerciales. Entonces, eso es un tema muy importante, expansión que vamos a tener en el futuro. Evidentemente, hay retos importantes en materia de nearshoring. Uno es que no es generalizado. Las inversiones se van a localizar donde tengas cadenas de comunicación e infraestructura que permitan la fluidez de los servicios y de las mercancías hacia Estados Unidos. No ocurre esto en todo el país, entonces tiene zonas muy identificadas. La educación históricamente sigue la trayectoria de los empleos. Entonces, donde más crece la educación es en las zonas donde hay una expansión de los empleos. Por eso la expansión educativa que ha tenido Querétaro, el Bajío, todos estos corredores orientados a las cadenas manufactureras de exportación y que además se han incorporado a sectores como el aeroespacial, por ejemplo, en parte de Querétaro. Entonces, tienes una parte muy importante. Evidentemente hay retos asociados a temas como la energía o el agua, que si se resuelven, entonces el aprovechamiento de este potencial, de esta inversión que va a llegar a México va a ser mayúsculo y puede generar una derrama muy importante que alimente el crecimiento futuro del país y que además contribuye a un tema que tenemos como asignatura pendiente, que es la creación de empleos bien remunerados, estables en distintas zonas del país, porque en un país como México, donde el 70-80% del Producto Interno Bruto lo explicas por el consumo, si tú alimentas con mejores empleos, tienes un potencial de crecimiento de la economía muchísimo más acelerado del que hemos presentado en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Raúl, por este curso así express, además de economía, te lo agradezco. Y es la razón por la cual yo estoy aquí en México, es la razón por la cual yo creo tanto en el poder de crecimiento de la economía mexicana y, por supuesto, del sector inmobiliario, todo lo que acaban de mencionar. Raúl, te agradezco mucho, sé que hiciste un esfuerzo por estar con nosotros desde Cancún. Gracias, nos vemos ojalá pronto aquí en el estudio. Gonzalo, como siempre, es tu casa. De verdad, la próxima vez te siento aquí, yo me siento del otro lado y tú me haces la entrevista. Eres un rey. Gracias por ayudarnos a entender cada vez más cómo operan las fibras. Ojalá regreses pronto aquí en el estudio. Encantado. Cuantas veces nos invites y estemos disponibles, puestos de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros, equipo, en lo que nos queda del programa, ahora vamos a hablar de una oportunidad de inversión muy interesante. Lo presentamos en el programa un sábado por la mañana. Muchos nos contactaron con ganas de saber más de lo que es justamente el programa Pruvi. Entonces tengo conmigo aquí en el estudio justamente a Carlos. Carlos es asesor de inversión inmobiliaria, es un asesor profesional que nos va a platicar de manera muy detallada de qué se trata. Así que arrancamos contigo, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto. Tú y yo nos conocemos, así que por esta razón quiero que la gente sepa que hemos trabajado juntos, trabajamos juntos. Eres uno de los asesores más exitosos que tenemos en la red Neximo y te especializas en encontrar propiedades aquí que tienen ciertas características. Cuéntanos. Sí, Karim. Yo me dedico a encontrar oportunidades de inversión prácticamente y hacer el objetivo de Neximo, hacer que las personas encuentren su lugar en México. El PRUVI es el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente que se hizo en el año del 2019, impulsado por la Ciudad de México, por la licenciada Claudia Sheinbaum. En este caso, este programa ayuda a que desarrolladores independientes puedan obtener vivienda de una manera más asequible, más barata para las personas que la quieren comprar. Entonces, el programa ayuda para los trámites, te facilita
muchos permisos, te facilita la norma 26 y esto hace que tú puedas comprar un inmueble a una tercera parte del valor actual del mercado de la Ciudad de México. Vamos a hacer una cosa, nos quedan un minuto antes de que vayamos a corte y que regresemos. Vamos a dar las características básicas del proyecto y del producto para que la gente entienda y después nos vas a detallar el proceso. Tú y yo, cuando me lo platicaste, de hecho yo estaba muy impresionado. Tú me dices, ¿sabes qué? Yo soy capaz de ayudar a alguien a comprar un terreno aquí por menos de 500 mil pesos. Es correcto. Construir una casa por menos de 1 millón de pesos. Exactamente. Obtener un crédito hipotecario por una duración larga, 20, 30 años. Es un financiamiento que te otorga el gobierno con un 2% de interés sobre el saldo del crédito y lo puedes pagar hasta 30 años. Los pagos te quedan desde 1,500 pesos hasta 2,500 por mucho. Entonces, si quieren entender cómo funciona este esquema, si les pueda interesar y les pueda dar la oportunidad de poder acceder a estas viviendas muy asequibles, pues quédense con nosotros. Regresamos en 3 minutos y les vamos a platicar en detalle. Regresamos. Continuamos y terminamos este fantástico programa que tuvimos hoy con Carlos Garcilaso Gómez, asesor profesional en inversiones inmobiliarias. Carlos, nos comentabas antes del corte que tú venías con un programa de inversión aquí en la Ciudad de México, en colonias y en delegaciones de alta plusvalía o con un crecimiento potencial muy importante, con un costo menor a 1 millón de pesos. Entonces, quiero que desglosemos la oportunidad a todos los que nos escuchan, para que todos los que están en el coche trabajando quizás duro, regresando a casa ahora, que están pensando, oye, ¿yo cuándo voy a poder comprar una casa o un departamento aquí en la Ciudad de México? Pues, ¿cómo lo puedan hacer? Y de hecho, a todos ustedes les quiero pasar un mensaje muy claro. Carlos va a organizar un Zoom personalizado de inversión para detallar el programa con ustedes y ayudarles a entender cómo pueden aprovecharlo. Si están interesados en saber más de cómo comprar estas propiedades en la Ciudad de México a menos de 1 millón de pesos con facilidades de pago, por favor pónganse en contacto con él al 56 28 02 14 29. Es el 56 28 02 14 29. Carlos, cuéntanos. Pues te comento, Karim. Los precios de estos departamentos son muy asequibles, ya que inicialmente tienes que pagar el tema de la tierra y tienes un tiempo cierto para poderlo pagar entre 3, 6, 9, 12 o hasta 18 meses. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos terrenos en muy buenos lugares. Tenemos uno en Tlalpan, exactamente a espaldas del Hospital Médica Sur y entre Periférico, que es un lugar, la verdad, bastante bueno y de muy alta plusvalía. Exactamente se encuentra en la segunda cerrada de Mixtecapa, Manzana 26, el lote 21. En este lugar es la colonia Cantera. Y en este lugar estamos solicitando como pago de la tierra 340,000 pesos y tienes para pagarlo hasta diciembre de este año. Entonces, la verdad es algo muy asequible. Posteriormente que lo termines de pagar, entra esto a un fideicomiso a favor del gobierno para que el mismo gobierno te otorgue un financiamiento para la construcción y así tú puedas construir podamos construir tu departamento y lo puedas adquirir por menos. Esta inversión que te da el gobierno es de 510,000 pesos. Entonces, en total, en este lugar estarías invirtiendo 510,000 más 340, son 850,000 pesos. O sea, imagínate, en un lugar en donde los departamentos no bajan de 3 millones de pesos, estás obteniendo una propiedad por menos de 1 millón. Ahora, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste es que además estos 500,000 pesos los voy a poder financiar a una tasa del 2% a 20 o 30 años. Sí, es increíble. El 2% de interés sobre el saldo del financiamiento no es anual, no es sobre saldos insolutos, solamente vas a pagar el 2% de interés sobre el saldo total. O sea, de los 510,000 solamente vas a pagar 10,200 pesos durante 30 años de intereses. O sea, es algo extraordinario. Es fantástico. Y de hecho, invitamos a todos los que nos escuchan, todos los que están en nuestra comunidad de inversionistas, que nos mandan mensajes en las redes sociales, que siempre dicen cuándo van a tener un producto para la Ciudad de México que sea asequible para todos y que pueda permitir hacer inversiones inteligentes, a que nos contacten, a que nos marquen y que se agenden con nosotros, que agenden con nosotros un Zoom personalizado de inversión para conocer todos los detalles justamente sobre este producto que Carlos nos estás compartiendo. Para esto es muy sencillo mandarnos un WhatsApp o hacernos una llamada perdida al 56 28 02 14 29. Hacemos Zoom personalizados para ayudarles a entender esta oportunidad. El teléfono es el 56 28 02 14 29. Ahora,
¿cuáles son las condiciones de adquisición? ¿Hay alguna restricción? Sí, mira, los requisitos es que no tengas una propiedad en la Ciudad de México. Ese es un requisito indispensable, ya que te vamos a pedir un certificado de no propiedad y ese te lo emite el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Entonces, este requisito es indispensable. Ahora, también tienes que tener una credencial de elector con dirección a la Ciudad de México, comprobante de domicilio de la Ciudad de México y ser mayor de 18 años. Esos son todos los requisitos. Son pocos los requisitos porque si lo piensas, es un producto que ha sido diseñado para que la gente que no tiene una vivienda hoy pueda alcanzar y acceder a esta vivienda y que tenga pagos de cuota de mantenimiento, pero no de mantenimiento, pero de hipoteca, muy bajos, 2-3 mil pesos al mes, literalmente. Sí, y te fuiste alto, o sea, es entre 1,500 y 2,500 pesos. Fantástico. Es increíble, increíble. E incluso dentro del programa también hay subsidios. ¿Qué es lo que te sucede? Te premia la puntualidad. Si tú pagas puntualmente, te bonifica el 15%. O sea, si tú cumples con tu compromiso, que ya se te va a bonificar el 15%. Y si tú pagas el doble del pago, poniendo un ejemplo, si te toca pagar 1,500 y pagas 3,000, te va a bonificar el 20%. En tu estado de cuenta te va a salir que tú depositaste 3,600. Hay mucha gente, muchos profesionistas que nos escuchan, están en el transporte, regresando del trabajo, están a veces taxistas que cuando les veo me dicen, ¿sabes qué? Yo quisiera ganar dinero con bienes raíces y el primer paso es que pueda tener mi propia propiedad, pero no sé cómo hacerlo en una ciudad que tiene costos que aumentan tanto. Invito a todas estas personas que nos conocen y que nos escuchan cada semana a que puedan saber más de este programa y que nos contacten al 56 2802 14 29 para obtener información de parte de Carlos, aquí Carlos Garcilaso Gómez, quien es un asesor profesional en inversiones inmobiliarias y que tiene todos los detalles de este programa que se llama Pruvi, propiedades de menos de $1 millón aquí en la Ciudad de México. Carlos, equipo, ya es tiempo de separarnos, como siempre va demasiado rápido. Les invito a que nos escuchen este sábado, platicaremos con mucho más tiempo con Carlos justamente de este programa. Si no han podido escuchar todos los detalles es muy sencillo, o nos marcan al 56 2802 14 29 o nos escuchan este sábado de 2 a 4 de la tarde. Gracias a todos, ha sido un placer estar con ustedes. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita, justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos.